Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con las palabras del Señor Jesús relatadas en Mateo capítulo 11, les doy la bienvenida a esta escuela dominical. Quiere el Señor que sea motivo de gozo, motivo de edificación espiritual para cada uno de nosotros. Los invito ahora a que alabemos el nombre de nuestro Dios. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma parece desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, glorificamos y honramos tu santo nombre. Recibe, Señor, de nuestra parte las alabanzas que tú te mereces. Y te ruego, Señor, que tú las perfecciones para que lleguen, Señor, de la mejor manera a tu trono santo. Señor amado, te agradecemos porque nos permites una vez más estar participando de esta escuela dominical. Y te rogamos, Señor, que tú seas dirigiéndola y permitiendo que sea de bendición y edificación espiritual para cada uno de nosotros. Guía, Señor, a los profesores en la exposición de tu palabra. Permite, Señor, que ella sea también motivo de edificación, de bendición para nuestras vidas. Señor amado, rogamos una vez más que te quedes en medio nuestro y que recibas, Señor, nuestras alabanzas como, oh Padre, forma de agradecer todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es hablar con Él. Él mis pasos guiará y
La lectura bíblica la encontramos en Lucas capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el versículo 32. Lucas 15, de el 11 al 32. Vamos a leer en forma alternada la palabra del Señor. Dice Lucas 15, 11. Y dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo, el mayor, estaba en el campo, el cual, como vino y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha muerto el becerro grueso, por haberle recibido salvo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era, y ha revivido; habíase perdido, y es hallado. Que el Señor añada una bendición a la lectura de su palabra. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Recordemos que el capítulo 15 de Lucas, Jesús expone 3 parábolas y que se agrupan como parábolas de salvación.
La primera de ellas nos habla de la oveja perdida, la segunda del dracma perdida, que fue la que vimos la semana pasada, y recordemos también que estas parábolas son dichas por el Señor Jesús a causa de la crítica que hacían los fariseos, porque él se juntaba, de acuerdo a lo que pensaban los fariseos, con pecadores como eran los publicanos. Y Jesús les propone estas tres parábolas, indicando, cierto, de que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y que él vino a buscar justamente a esas personas, a las pecadoras, que estaban conscientes de su pecado. La parábola de la oveja perdida y del dracma nos muestran, ¿cierto?, el esfuerzo que hace en este caso el pastor y también la mujer en poder buscar lo que habían perdido y el gozo que significó haberlo encontrado. Y así como también Dios es quien ha hecho todo lo posible para encontrar a su criatura perdida. Él fue quien entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nosotros. Y Él es también quien, por medio del Espíritu Santo, toca nuestros corazones y nos encuentra, y así también nosotros procedemos al arrepentimiento. Y es eso lo que dice el Señor al finalizar cada una de estas parábolas, ¿cierto? Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, la tercera parábola que está en este capítulo es muy conocida y se refiere al hijo pródigo. Este hijo, ¿cierto? Que pide a su padre que le entregue lo que le tocaba de herencia, aún estando su padre en vida. Y este padre le da la herencia y al poco tiempo el hijo toma su posesión y todo lo que él tiene y se va a otra ciudad y dice acá la parábola que vive perdidamente, es decir, se entrega a los goces que el dinero le podía entregar. Tuvo muchos amigos, ¿cierto? Y al final se gastó todo lo que tenía. En aquel lugar donde se encontraba comenzó la escasez y él se vio obligado a tener que tal vez mendigar e incluso trabajar cuidando, pastoreando puercos. Tanta era el hambre que tenía, ¿cierto? Tanta era la necesidad que tenía que quiso comer las comidas de los puercos y allí entró en razón y se dio cuenta que en la casa de su padre tenía todo lo necesario para vivir y que él lo había desperdiciado por vivir una vida, así como que él quería vivirla. Se arrepintió y vuelve a la casa de su padre arrepentido, ¿cierto? Y confesando su pecado. Y aquí comienza lo interesante de la parábola, porque el padre tenía todos los motivos tal vez para no recibirlo, pero dice que el padre fue movido a misericordia, que lo estaba esperando y que lo recibió, que lo abrazó y nuevamente lo puso como su hijo. Ese es lo que hace Dios también con nosotros. Nos está esperando. Él hizo todo para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Él entregó a su Hijo, como dije anteriormente, al Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Él es quien toca nuestros corazones, para que también nosotros podamos volvernos atrás, arrepentidos. Y Él ahora espera, si es paciente, incluso nos dice su palabra, para que todos procedamos al arrepentimiento. Y allí nos está esperando con misericordia, es decir, con una piedad, apiadándose de cada uno de nosotros a causa sin mirar, digo, lo que nosotros hicimos como pecadores, porque todo está pagado en Cristo. El Hijo llega y es recibido por el Padre. Así también, cuando uno de nosotros se arrepiente y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, allí también el Padre nos recibe y nos hace uno de sus hijos. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Qué bendición más grande, ¿cierto? Que a pesar de todo nuestro pecado, como hijos pródigos, también cada uno de nosotros, apartados del Señor, Él nos recibe en sus brazos una vez que nos arrepentimos. Acá también tenemos al hijo mayor, quien no compartió la alegría del padre a causa de la vuelta de su hermano, y
se muestra acá enojado porque el Padre lo recibió y también hizo una fiesta para él. Bueno, acá también Jesús está representando la conducta que tuvieron o que tienen los fariseos con respecto a aquellos que ellos consideran pecadores. Esta conducta o esta actitud de creerse superiores a ellos y que por tanto ellos como tienen un merecimiento de las cosas de Dios y no se dan cuenta que finalmente para poder gozar de la bendición de Dios, primeramente tenemos que ser capaces de reconocer nuestra propia condición, que es una condición de pecado. El verdadero Hijo de Dios siempre estará contento por aquellos pecadores que se arrepienten y se acercan al Señor. Quiere el Señor que nosotros como hijos pródigos nos hayamos acercado al Señor, quien con los brazos abiertos nos ha recibido, y también que cuando aquellos que se convierten al Señor, también nosotros estemos muy contentos por ello. Que el Señor les bendiga. La cruz excelsa al contemplar, no Cristo allí por mí murió, de
Hoy día consideraremos el tema profecías, lenguas y señales extraordinarias. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y Hebreos 11:1, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Introducción. ¿Están vigentes hoy día los dones extraordinarios de que nos habla el Nuevo Testamento? Muchos responden enfáticamente que sí, sin darse el trabajo de poner atención ni examinar la evidencia bíblica. Otros, los fundamentalistas principalmente, decimos que con el mismo énfasis que no. Hoy hay muchos hermanos muy sinceros que se sienten turbados por este asunto, no quieren ser encontrados resistiendo a Dios, pero tampoco quieren aceptar lo que podríamos llamar un fuego extraño, no ordenado por el Señor. El que esto escribe experimentó esa turbación porque participó durante algunos años del movimiento pentecostal. 1. Algunos principios básicos. A. Dios no hace nada inútil o innecesario. Por su conocimiento absoluto, conoce perfectamente todo lo que existe, pero también todo lo que podría existir. Por su sabiduría infalible, ha creado, por su omnipotencia, de todo lo que podría existir, solo aquello que le ha parecido bien para su propia gloria. Este principio, que para los creyentes bíblicos es evidente, resulta que Él no hará ningún milagro que no sea claramente necesario. Como por ejemplo, considérese la negativa de nuestro Señor de lanzarse al vacío desde las almenas del templo que le sugería Satanás. Mateo 4, 5 al 7. B. Por su omnipotencia, Dios puede hacer cualquier cosa, sin restricción alguna. Mateo 19, 26, Lucas 1, 27, 37, etc. Pero hará solo lo que quiere hacer. Por ejemplo, Dios podría pecar, pero jamás querrá hacerlo. Podría destruirse a sí mismo, pero nunca será esa su voluntad. Puede, pero no quiere. Segundo, profecías. La palabra profecías tiene dos significados. Uno, general, amplio, y otro particular o limitado. En sentido general, se refiere a una comunicación indirecta de Dios dada por una persona que ministra a los hombres en nombre de Dios. En este sentido, una persona que enseña la palabra de Dios o que la predica es un profeta. En sentido particular, se refiere a una comunicación directa de Dios por medio de un profeta inspirado por él. La inspiración asegura que el profeta está comunicando infaliblemente, o sea, sin error, exactamente lo que Dios quiere comunicar. Solo esta clase de profeta puede decir con verdad, así dice el Señor. Que esta clase de profeta se acabó cuando se terminó de escribir la Biblia es una consecuencia del hecho que a la Biblia nada se le puede añadir ni quitar, por una razón que examinaré a continuación. La palabra de Dios es terminante en cuanto a que está completa y lo dice expresamente al comienzo, al medio y al final de las Sagradas Escrituras. Deuteronomio 4:2, 12:32, Proverbios 36, Apocalipsis 22, 18 y 19. Si todavía hubiera profetas inspirados, sus mensajes directos de Dios tendrían que ser añadidos a la Biblia, lo que está prohibido terminantemente. Es decir, una vez que Dios terminó de inspirar las Sagradas Escrituras, cesó de comunicarse con los hombres por medio de profetas inspirados, porque en la Biblia está todo lo que sus hijos necesitamos para vivir conforme a su voluntad. No hay nada que sea necesario para nuestra vida cristiana que Dios no nos haya dado a conocer en su palabra. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Si Dios hubiera querido seguir comunicándose por medio de profetas inspirados, habría tenido que obrar permanentemente el milagro de la inspiración, algo innecesario porque tenemos para ello la palabra de Dios, 2 Pedro 1, 19 al 21. Nótese que esta es la palabra profética más permanente. Además, sería necesario siempre examinar las credenciales del profeta. En cambio, la Biblia tiene las credenciales de ser la palabra de Dios de una vez y para siempre. Cuando escuchamos a alguien que nos dice, así dice el Señor, con la pretensión de dar un mensaje directo de Dios, sería muy difícil saber si el mensaje viene realmente de Dios o no, salvo que fuera claramente contrario a la Biblia, como constaté personalmente más de una vez. En cambio, cuando escuchamos lo que dice la Escritura, sabemos sin lugar a dudas y sin ningún examen adicional que es Dios mismo quien nos habla. Podría objetarse que para la dirección del Señor en asuntos circunstanciales o contingentes de la vida, la Biblia no basta y necesitamos una guía directa por medio de algún profeta inspirado.
Sostengo que aún en estas circunstancias Dios nos guía seguramente con su palabra, sea por medio de un predicador, profeta no inspirado y por lo tanto susceptible de equivocarse, o por medio de su palabra directamente leída por nosotros. Son incontables las ocasiones en que algún asistente a nuestra iglesia, convertido o inconverso, me ha dicho: usted me predicó a mí. En muchos casos se ha tratado de personas o realidades de la vida enteramente desconocidas para mí. Es el Espíritu Santo que ilumina, no inspira a sus siervos, los predicadores, los profetas no inspirados vigentes, para que se refieran exactamente a los problemas de esas personas a la luz de las Sagradas Escrituras. En cuanto a dirección inmediata por la palabra de Dios, no se trata de seguir alguna práctica supersticiosa, como la de aquellos que abren la Biblia con los ojos cerrados y ponen el dedo en un pasaje y esperan que Dios los guíe así. Dios no actúa de ese modo. Muchos son los percances que han sufrido los que proceden de esta manera. Lo que necesitamos es leer, meditar y estudiar diariamente la palabra de Dios. De ese modo, el Señor ilumina en el momento oportuno algún pasaje que dirige en forma segura nuestros pasos. Para mostrar que esto no es mera de teoría, sino realidad práctica, permítanme referir dos situaciones vividas por mi esposa y yo. En el año 1972, con 17 años de casados y con nuestros 4 hijos de 15 a 10 años de edad, pensamos emigrar a otro país, aunque esa posibilidad nos producía mucho dolor. Todas las circunstancias eran extraordinariamente favorables. Podíamos irnos a 4 países donde amigos nos esperaban y hasta nos urgían para que nos fuéramos. Pero teníamos graves dudas acerca de si esto era conforme con la voluntad de Dios. Al fin mi esposa estaba leyendo su lectura bíblica diaria cuando se iluminó especialmente para ella el pasaje: obstinados en su inicuo designio. Salmo 64:5. Pensamos que el Señor nos decía esto directamente a nosotros, en nuestro caso particular. Decidimos quedarnos y no tengo palabras para agradecer a mi Dios por las inmensas bendiciones que han resultado de esa decisión. En 1970 debíamos ir al Congreso de la LADIC, que se realizó ese año en San Pablo, Brasil. Pero poco antes se enfermó de cuidado nuestro hijo mayor, Álvaro, entonces de 13 años. De un par de días antes de la partida, para lo que en ese tiempo era un viaje duro, largo y sacrificado. Un viaje por tierra, ya que no teníamos recursos para viajar de otro modo. Nuestro hijo estaba convaleciente y nosotros teníamos muchas aprensiones acerca de si era prudente emprender ese viaje en tales condiciones. Estaba leyendo mi Biblia y me encontré con el pasaje: después de la cual Él os dejará ir de aquí. Éxodo 11:1. Como estaba orando al Señor sobre esto y pidiendo su dirección, para mí esta fue su respuesta y decidimos partir. No tuvimos problema alguno con la salud de nuestro hijo y las bendiciones recibidas todavía perduran. Pero que las profecías directas o inspiradas de Dios cesaron al terminar de escribirse la Biblia, lo dice directamente la palabra de Dios en 1 Corintios 13:8. Las profecías se han de acabar. Que esta clase de profecías cesaron al cerrarse las Escrituras con Juan el Apóstol es un hecho histórico atestiguado por los padres de la Iglesia del siglo II, menos de 80 años después de la muerte de Juan, quienes nos dicen que habían conocido compañías de profetas en su juventud, pero que en su tiempo ya no existían. Al tratar de las lenguas, señalaré por qué creemos tener sólido fundamento bíblico para pensar que el término de la escritura de la Biblia es el tiempo cuando cesarían las profecías, las lenguas y el conocimiento sobrenatural no inspirado de la voluntad de Dios. Tercero, lenguas. Primero, la palabra que se traduce lenguas en Hechos 2, 3, 4 y 8, donde indudablemente se refiere a idiomas conocidos, versículos 8 al 11, es exactamente la misma que se usa en 1 Corintios 12, 10, 28 y 30, 14, 2, 4, etc. Por lo cual, todo indica que las lenguas mencionadas en 1 Corintios eran idiomas que quien las sabía podía entender, pero que milagrosamente eran habladas por quienes no las conocían. Se dice que estas lenguas, en plural, eran las lenguas angélicas de 1 Corintios 13:1, y que por eso no son idiomas humanos. Pero la expresión de 1 Corintios 13 es una suposición: si yo hablase, es decir, si hubiera tal cosa como lenguas angélicas, pero realmente no existen lenguas angélicas, en plural, porque la pluralidad de lenguas humanas es el resultado de un juicio de Dios por el pecado,
Génesis 11:7, lo que no ha ocurrido con los ángeles. Ellos hablan un solo idioma, no varios. Segundo, lejos de tener la prominencia que se le dan en círculos carismáticos, las lenguas ocupan un lugar claramente inferior entre los dones sobrenaturales. Lean 1 Corintios 12, 8 al 10, 28 al 30, capítulo 14, versículos 1 al 5. Tercero, las lenguas eran una señal sobrenatural para los judíos, como ocurrió en Pentecostés, en Hechos 2, y para los no creyentes, 1 Corintios 14, 22, no eran una señal para los creyentes. No hay que olvidar que los judíos incrédulos demandaban constantemente señales. Juan 6:30, Marcos 8, 11 y 12, Mateo 16, 1 al 4, 1 Corintios 1, 22. Por eso, la insistencia en hablar lenguas sobrenaturales no es señal de fe, sino de una incredulidad que quiere ver para creer, a revés de lo que dice la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 7, Juan 20, 24 al 29. Cuarto, el hablar en lenguas ha sido un fenómeno común entre los paganos y sectas falsas hasta ahora mismo. En tiempos del Nuevo Testamento, eran muy conocidas las expresiones en supuesta lengua desconocida de la Pitia o sacerdotisa de Apolos en Delfos, expresiones ininteligibles que los astutos sacerdotes interpretaban a su antojo. Quinto, aunque efectivamente se hablaban estas lenguas en forma milagrosa, en la iglesia primitiva no todos las hablaban. 1 Corintios 12, 8 al 11, a uno el Espíritu le da un don, a otro, a un tercero, a uno, otro, etc. 12:30, ¿hablan todos lenguas? Con la respuesta obligada y por eso omitida, no. 14:5, quisiera que todos hablasen lenguas, lo cual implica claramente que no todos las hablaban. No hay ni una sola palabra en las Escrituras que relacione el hablar en lenguas con la salvación. Sexto, en este mismo pasaje de 1 Corintios se dice expresamente que cesarán las lenguas, 13:8, junto con las profecías inspiradas y la ciencia o conocimiento sobrenatural o inspirado de la voluntad de Dios. ¿Por qué? A lo menos por dos razones. A, requerían un milagro continuo e innecesario y Dios no hace lo innecesario. Y B, su carácter subjetivo que se presta tanto para que el engañoso corazón del hombre las malinterprete o las use mal, como para que se manifieste un espíritu extraño, un demonio mediante ellas. Cuando el mismo contexto lo dice, 13, 9 y 10, los carismáticos sin más interpretan lo perfecto como la morada de la iglesia con Cristo, después de la segunda venida, interpretación posible sin duda. Pero las mismas escrituras nos dicen lo que es perfecto, son las sagradas escrituras, 2 Timoteo 3, 15 al 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más permanente, que se refiere al Antiguo Testamento y a la parte del Nuevo que ya era reconocido como divinamente inspirado. 2 Pedro 3, 15 al 16. Los indoctos tuercen las palabras de Pablo como también las otras escrituras. Nuestra conclusión es que mientras no estaban cerradas las escrituras, estas manifestaciones sobrenaturales eran necesarias, tanto para completarlas como para guiar a la naciente iglesia. Una vez que se completaron las sagradas escrituras, hacia el año 100 de nuestra era, ya no fueron necesarias esas manifestaciones, por lo cual cesaron. En la Biblia está absolutamente todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido. Esta interpretación se refuerza por el hecho histórico de que efectivamente cesaron estas manifestaciones poco después de la muerte del apóstol Juan. Ireneo, discípulo de Policarpo, quien a su vez lo fue del mismo apóstol Juan, fue enviado como misionero a las Galias hacia el año 180 de nuestra era y tuvo que aprender el idioma de esa región, igual como se aprende naturalmente un idioma extranjero. Él mismo dice que en su juventud había conocido compañías de profetas, pero que estas ya no existían en su tiempo. A mediados del siglo III, como el 250 de nuestra era, un célebre padre de la iglesia escribió un comentario de 1 Corintios. Y cuando llega a los capítulos 12 y 14, dice que el fenómeno descrito allí es completamente desconocido en su tiempo, lo cual significa que las lenguas habían cesado hacía muchísimo tiempo. Por otra parte, ninguno de los padres de la iglesia, desde fin del siglo I, 90 a 100 después de Cristo, hasta el término del siglo II, 200 de nuestra era, pretende que sus escritos son divinamente inspirados,
lo cual demuestra que la inspiración sobrenatural había cesado. Cuarto, otras manifestaciones milagrosas. Primero, ante todo hay que decir que quienes las buscan y que por ello se consideran más espirituales son precisamente lo contrario, carnales, porque quieren ver para creer. Noten los pasajes ya mencionados al respecto. Según Corintios 5:7, Juan 20, 24 al 29. Y precisamente la única iglesia a la cual deben darse instrucciones sobre estas manifestaciones extraordinarias es la de Corinto, una iglesia reconocidamente carnal. 1 Corintios 3, 1 al 4, 6, 5 al 8, 11, 17 al 22, 2 Corintios 10, 7, 11, 13 al 4, 12, 20 al 21. Segundo, las señales de Marcos 16, 17 y 18. Los carismáticos presumen que estas señales son permanentes y para todos los creyentes. Pero debe tomarse en cuenta que en este pasaje el Señor les está hablando exclusivamente a los apóstoles, Marcos 16, 14, y que los está reprendiendo por su incredulidad en su resurrección, Marcos 16, 11 y 14. Luego le da la gran comisión para evangelizar a todo el mundo y los dota de poderes extraordinarios como credencial de que eran enviados por Dios. Pero esta credencial es condicional, 16, 17. Estas señales seguirán a los que creyeren. Entonces antes habían sido incrédulos, 16, 11 y 14. Pero si ahora creéis, tendréis estas credenciales de que yo os envío. No son señales para cualquier creyente, sino exclusivas para los apóstoles. Si después de su incredulidad pasajera, ahora creían. El versículo 20 confirma esto, porque el ellos del versículo no se refiere a cualquier creyente, sino claramente a los 11 apóstoles. Versículo 14. Las circunstancias que iban a predicar el Evangelio hacían necesarias estas señales, porque no dispondrían durante mucho tiempo del Nuevo Testamento. Pero cuando se completó la Biblia y murieron los apóstoles, ya no fueron necesarias. Una vez más, Dios no hace milagros innecesarios. La historia confirma también el carácter temporal de estas señales. Ha habido cristianos fieles que han sido muertos envenenados o víctimas de mordedura de serpientes. Fue notorio el caso de una familia coreana que bebió veneno para probar que esta señal continuaba en nuestros días. Todos murieron. También los cientos de seguidores de Jim Jones en Guyana murieron envenenados. Tercero, por supuesto que Dios sigue haciendo maravillas porque no se ha cortado su mano para salvar, pero no como un don especial a ciertos creyentes, sino como su manifestación misericordiosa y como respuesta a la oración de fe de cualquiera y de todos los redimidos. Pero no es el método para extender el Evangelio. 1 Corintios 1, 21. A los que quieren usar el método de los milagros en lugar de la fiel predicación de la palabra, es ocurrirá lo que se dice en Juan 2, 23 y 24. Dios obra milagros, pero no por la imposición presuntuosa de un milagrero, sino de acuerdo a su divina voluntad y soberanía. Podemos orar con verdadera fe que Dios obre un milagro, pero Dios lo hará solo cuando ese milagro sea verdaderamente útil y necesario, y especialmente conforme con su voluntad. 1 Juan 5, 14. Esto vale muy especialmente para la sanidad. Ya no existe el don de sanidad, en el sentido de que una persona especial está investida de este poder, de modo que ore y los enfermos se sanen, y si no, sea porque no tienen fe. Dios sanará como y cuando quiera Él. Será su voluntad lo que se hará. Nótese 2 Timoteo 4:20, Él escuchará a cualquiera hijo suyo que clame a Él. Todos tenemos este privilegio. Es de notar al respecto el pasaje de Santiago 5, 14 y 15. Como es natural, los que se atienden a la letra y no al espíritu de las escrituras ponen el acento en el ungimiento con aceite, cuando en realidad y clarísimamente el énfasis está en la oración de fe. Es por esta oración y no por el ungimiento que el enfermo se sana, si es la voluntad de Dios. El ungimiento con aceite es completamente accesorio o secundario. Tómese en cuenta el número de enfermos que Jesús sanó sin ungimiento alguno. Este ungimiento con aceite era en esos tiempos un remedio universal, como se ve por ejemplo en Lucas 10:34 o Isaías 1:60. Por lo cual, los enfermos pueden usar medicamentos, pero su fe o confianza debe estar puesta solo en Dios. Que el Señor les bendiga.
norte y guía del mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía del mortal. Amén. Para finalizar la escuela dominical de hoy, los invito a que nos dirijamos al Señor en oración. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder participar una vez más de esta escuela dominical. Agradecemos también, Señor, porque nos has permitido a lo largo de 2 años el poder, Señor, tener, a pesar de la pandemia, Señor, la escuela dominical y de poder, Señor, ser instruidos por los profesores en tu palabra. Padre Celestial, te honramos, te glorificamos, porque sin duda, Señor, todo lo que ha ocurrido, todo ha estado en tus manos y en tu voluntad. Te rogamos ahora, Señor, que tú nos prepares para la próxima semana y poder participar, Señor, de la escuela dominical ahora en forma presencial. Sé tú, Señor, obrando en los corazones de cada uno de nuestros hermanos para que exista el deseo, Señor, y también nos esfuerces en poder, oh Señor, levantarnos temprano y poder, Señor, estar a la hora en la escuela dominical de la próxima semana. Señor, te ruego que bendigas y cuides a todos nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles, por enfermedades, por falta de trabajo, Señor. Te ruego que tú fortalezcas la fe, te ruego, Señor, que tú obres también para que cada una de sus necesidades, Señor, tú vayas en auxilio y ellos puedan ver tu mano poderosa obrando en sus vidas. Señor amado, una vez más te agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga y con la bendición del Señor y su voluntad, los esperamos ver la próxima semana en nuestro templo.